Ciudades Invisibles. Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos. Bueno, no te puedo decir buen día, Andrea, porque ya estabas acá en la mesa de la radio. Así es, pasé de la co-conducción a la conducción de la columna de Regenerades. Todo tuyo, entonces. Y le vamos a dar los buenos días a Pitoca, como la conocemos. Pero vamos a contar un poquito de qué se trata este espacio de género y derechos humanos de hoy. Porque Delia González escribe poemas desde que Jorge Masarovich, su esposo, cayó preso en dictadura. Estos textos fueron su refugio, lugar donde expresar lo que no compartió nunca, lo que tuvo que dejar a un lado para sostener a su familia. Es una suerte de reflejo de memoria y resistencia. Delia, este documental de Victoria Pena Echeverría, Pitoca, que hizo el guión y la dirección del documental, y tenemos el gusto de conversar con ella. Muchas gracias. Bueno, contanos un poco cómo surgió la idea de realizar este documental de Delia. Vos ya tenías un vínculo con Santiago, uno de sus hijos, pero bueno, ¿cómo fue poner esa mirada especialmente en Delia? Al principio no era quizás la intención, si bien siempre se iba a llamar Delia y eso, no estaba tanto en su rol o en su lugar como mujer, sino en un poco como que había pasado la familia, ¿no? Esos 11 años Claro. afuera de la cárcel, ¿no? Entonces las historias de Daniel y de Gabriel, que son los hijos más grandes, tenían como un lugar bastante importante en la peli, independientemente del de ella también, ¿no? Que hoy en día, en realidad, todos están en función a un poco más a ella. Entonces, en un inicio surgió de estar hablando con Santiago, es uno de mis mejores amigos. En un momento teníamos muchas horas juntos por una situación. Y claro, y él me empieza a contar de algunas cosas de ese tiempo de Delia, y yo digo, ¿cómo nunca pensé en esto en todos estos años? Y de todo que surgió como la idea de hacer algo, y hablé con Euge, que también es amiga y la productora de la peli, y le dije que para mí había como una posible película ahí, que no sabía bien qué, Claro, pero cómo que, encararla, pero... ni ahí de cómo, pero sí que me parecía algo que... como un relato que no que había quedado por fuera, pero que no tenía como un gran lugar dentro del relato, como de la historia reciente, ¿no? Que había pasado. Es como que siempre se habla, ¿no? Gracias, ¿sabes? ¿No? Las personas que sostuvieron. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo sostuvieron? Que yo sentía que no había una gran profundidad en eso. O por lo menos yo no la sabía, o por lo menos me interesaba, y bueno, y así arrancó el proceso. Pero bueno, en el proceso me fui dando cuenta, y cuando ella me entrega como sus cuadernos de poemas, que había algo que trazaba mucho más, era que salía de esos 11 años y hablaba mucho más de una condición general, y que sigue como hasta hoy, un poco que habla sobre la familia, los silencios, las mentiras, que si bien hubo que sostenerlos en esos 11 años, cómo algunas cosas se perpetuaron, y cómo pueden estar en muchas familias que también no tengan esa historia de militancia, digamos. Entonces como que amplió un poco la cuestión, y creo que es lo que hace que también la película tenga otra, no sé, como otra llegada, otra como algo, como un cruce diferente, no sé, que mueva a no sé, la está viendo como mucha gente, que de repente hay mucha gente sí cercana a la militancia y otra que no, y las atraviesan de diferentes formas, ¿no? No es que la película va para un lado solo, sino que sí, que atraviesa de diferentes maneras, digamos. Claro, esa mirada en Delia, y Delia como sostén de su familia, de su esposo que estaba preso 11 años en la cárcel, y ella tenía su refugio en las cartas que le enviaba y en esos cuadernos de poemas que te entrega. Y aparte es muy interesante, vamos a spoilear un poco la película en algunos aspectos, pero me interesa también eso, que ella, no sé si podés hacer algo con ellos, Pitoca, te dice así, Sí. como que no se da cuenta que realmente son muy valiosos esos textos que ella escribió para desahogarse, para expresar sus sentires. ¿Cómo fue ese clic también que vos hiciste cuando te entrega los cuadernos con esos poemas, y cómo surge, ¿no?, ese disparador que es el eje central del documental? Sí, y yo siento ahí que Delia de alguna forma me estaba pidiendo que yo hiciera algo, ¿no? Si no, yo esos Claro. cuadernos no los conocía. Claro. Entonces, si ella me dice, bueno, fíjate, capaz que a vos te sirven para algo, fíjate si puedes hacer algo con esto.
bueno, como que ya no había forma después de que los leí, Seguro. no había forma de que estuvieran afuera de la película. Claro, eso fue una cosa que a mí me llamó pila la atención porque los poemas en principio no eran algo que estaba pensado para la película No. y después terminan teniendo un lugar súper central. Sí, quedaron afuera muchas cosas que Claro. lindas en el camino también. Se pero transformó en se- un proceso vivo de alguna sí. forma. Sí, el documental, eso es a mí lo que más me gusta. Como de estar en un proceso vivo, ir cambiando, porque si no es re difícil estar 7 años con un proyecto que es como así de hierro, ¿no? Es como un embole, me parece. Entonces, creo que los cambios te van dando nuevos, como sorprenderte y, no Claro. sé qué, y esto, y no sabes lo que pasó, y eso vivo de trabajar con personas reales. La ficción también es viva, pero de otra forma, siento yo. Te mantiene con una atención cambiante al tema y eso hace que no te cansás, no sé, me pasa un poco eso. Sí, a veces es agotador porque los procesos son difíciles, son largos y la financiación es complicada en Uruguay. Entonces, eso capaz que es más como, Sí. bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a resolver lo otro? ¿Cómo, bueno, a veces para ir a filmar, cuando vos no tenés como dinero, es como el hueco que queda entre que vos podés, el sonidista puede, la productora puede, la cámara que te están dejando súper barata puede, y como los Tetris son más complejos cuando vos filmás así, pero bueno, se puede. Pero eso quizás a veces es lo más... Sí, sí. Pero me perdí a ¿a dónde estaba yendo en todo esto? Ah, sí, que en el inicio, al final los poemas cobran un lugar como súper central, pero las cartas que se mandaban en la cárcel de adentro para afuera, que en la película ahora solo hay una sola, Sí. al principio fue parte re importante del proceso. Leer con la familia esas cartas fue un puntapié muy importante y creo que fue lo que hizo, la forma en que las leíamos y la forma que a mí de las cosas que me llamaban la atención, creo que fue lo que hizo y que a mí me llamaron tanto la atención, porque claro, esas cartas no eran una consigna política, nada, porque obviamente esas cartas pasaban por una censura enorme. Seguro. Entonces había que hablar de otras cosas que hacían que las cartas pasaran de un lado a otro. Y que a mí me interesaban todas esas cosas que podían parecer muy pequeñas, creo que a Delia le dio como la cuestión de, bueno, capaz que entonces esto también le interesa. Que son enormes, ¿no? Pequeñas, entre comillas, siempre, pero creo que esa forma de ver y lo que yo le preguntaba y lo que hablábamos y de repente estábamos mucho rato hablando de una situación que era, no sé, una discusión que tuvieron Gaby y ella a partir de algo que le dijo un compañero en el baby fútbol. Entonces, y estábamos mucho rato hablando de eso, no sé. Y creo que esas cositas que pasaban afuera de la cárcel de repente eran las que hicieron que ella entendiera que mi punto más grande estaba ahí y que despertaran, supongo, la gana de darme esos cuadernos que yo no sabía de su existencia y la película no iba a ir por ahí. Claro. De hecho, en el tráiler hablas, ¿no? De esa pregunta disparadora. ¿Qué pasa cuando se pospone la vida de una? Sí. ¿No? Y eso también es muy fuerte de cómo Delia sostiene a esa familia y a la vez después en una parte vos también le preguntas de qué quería ser ella y ella Sí. se remonta a su infancia y adolescencia. Eso también es bastante fuerte y esa mirada de género que le pusiste al documental luego de todo ese proceso vivo de esos 7 años, que es un Sí. montón, ¿cómo fue también decir quiero ir acá, en ella? Sí, y los poemas, habían algo muy profundo en lo que ella escribía, en cómo ella se sintió esos 11 años, pero después en la necesidad de disimular la tristeza, esa cuestión de mentir la sonrisa, mentir lo que se dice, mentir lo que se siente todo el tiempo. Muchas cosas de como esa cuestión de no animarse a decirle a las personas que más queremos de repente algo, o sentirse no observada o no... Que esto quizás no es que lo dice con esas palabras, pero hay algo de que cuando ella retoma algunas cosas que dicen, cuando le fuimos mostrando a Delia, Sí. cosas que íbamos filmando en el proceso, ella eso le quedó como muy grabado, ¿no? Capaz que no me miraba ni en una escena se lo dice a alguien. Eso no es, finalmente no está en la película, pero sucedió dentro de la familia. Entonces, como que hay cosas que son fuertes también, y esa cuestión de de no haber tenido nunca, que ella también lo dice en la película, que quizás ni lo pensó, como no tener ni la posibilidad de, bueno, ¿qué hubiera podido hacer? Claro. No hubo mucha oportunidad para pensar alternativas,
pero sí ella deja traslucir algunas cosas, ¿no? Que Sí. le hubiera gustado hacer algunas cosas que evidentemente no hizo y que siente que de alguna forma pudo hacer que sus hijos sí las hicieran, se sintieran libres para poder hacer lo que ella no pudo. Y bueno, es muy lindo también eso, de que ella siente ese como que por lo menos Dani, por ejemplo, pudo hacer y superar algunas cosas que ella quería y ella luchó mucho para que Dani se sintiera libre para poder hacerlo, ¿no? En algunos casos en la película no está, pero las idas del país de Daniel fueron bastante complicadas, no fueron en entornos fáciles. Una se escapó cuando tenía 12 años y cuando por 3 meses nadie sabía dónde estaba en Chile y fue muy muy duro. También Delia le tenía que mentir a Jorge, ¿no? Claro. Jorge estaba preso, su hijo había desaparecido y ella tenía que ir a la cárcel a decirle que nada, que Dani estaba en la escuela Sí. y no tenía idea ni si estaba vivo. Y cuando vuelve Dani, igual hay algo de Delia de entendimiento, ¿viste? Y es algo tremendo que cualquier padre es durísimo. Y sin embargo, ella entiende porque quizás él hizo algo así, ¿no? Y lo apoya igual. Entonces es como Claro. profundo esa cuestión de Dani hizo lo que claro, la película no puede profundizar en todo. Hay como un esbozo de bueno, Dani siempre estuvo en otro lado, él pudo, pero no con la dimensión que tuvo. Claro. Muchas veces Dani se fue de escudo humano, muchas cosas que Delia siempre fue, bueno, si es lo que vos elegís, hacelo y lo apoyó siempre. Entonces como ese tipo de cosas de repente están esbozadas sin profundizar, porque bueno, pero había algo como muy fuerte ahí en lo que ella permitió, no se lo permitió a ella, pero sí fomentó en sus hijos también. Esa comprensión siempre de la madre, ¿no? Sí. Que bueno, le permitió y lo entendió de alguna manera. De entenderlo, Es eso. sí. ¿Y cómo percibís que fue la reacción tanto de Jorge como de Santiago, de Daniel y de Gabriel cuando leen los poemas contigo, ¿no? Y después en ese proceso, digo, lo que quizás no se ve en la película, porque esa reacción también en el después, en el día después, y ese vínculo con ella, porque en algún momento también dice, ay, no me dijeron nada. Pero también es como ella, ¿cómo fue ese sentimiento? Lo que vos percibiste también como directora y también haberte involucrado con esa familia. Claro. Es difícil solo la percepción porque como son familias muy cercanas, hablamos de estas cosas. Sí, Entonces, claro. claro, se mezcla un poco lo que sé porque me dicen o lo que yo percibí o lo que... Entonces, que bueno, que son procesos profundos, no sé, claro, yo con el que hablo más es con Santi, ¿no? Porque es como mi mejor amigo. Y claro, Santi me dice, bueno, yo hasta ahora es como es un proceso que sigue haciendo Claro. con la película, ¿no? Y el otro día fuimos a presentar La Colonia juntos, que era la primera vez que nada, la película está pasando en muchos lados y esta vez fue Santi porque lo organizaba un amigo muy cercano. Y claro, también escuchar lo que la gente dice y eso le va como modificando. Intuyo que a la familia también, que el proceso fue uno que es cambiante. Es como, por ejemplo, Sí, sí. no es como algo... les afectó así, Pac, ¿no? Creo que, bueno, en la película cuando se ve más, ¿no? A todos les llegó de una forma diferente, ¿no? A sus hijos cada uno llegó de una forma diferente. A Jorge cuando lee le pasa una cosa, después procesa un poco de otra, fue como cambiando. Creo que lo que ayudó mucho a dar tranquilidad, digamos, es cuando la película se empezó a ver y las cosas que también le empezaron a decir como a Delia y a la familia, ¿no? Entonces, a Delia siempre le encantó la película, pero está asombrada ahora, ¿no? Está ¿Sí? como que no puede... Claro, claro, ¿qué pasó? Como para ella es algo... Las llamadas, me imagino, ¿no? De gente diciendo, Delia, ¿te vienes? No, muy fuerte. Y claro, Delia no tiene celular, ni mail, ni nada, entonces hay que llamar a la casa. Entonces, Ay, claro. las llamadas que le llegan además son las cercanas, ¿no? A mí mucha gente me dice, ¿dónde le puedo escribir a Delia? Bueno, escribirme a mí, yo le digo, pero es como que ella está sorprendida, como que tenía miedo de que no se entendiera, como que no la entendieran. Y y como las cosas que le están diciendo y cómo está llegando, está como, creo que como contenta con eso. Es como que ella dice que el proceso de la peli es como que las noticias lindas que están llegando tienen que ver como con la peli. Eso para nosotros es tremenda tranquilidad, como Sí. re lindo. Y para con la familia también. Creo que hay como... Porque la película es compleja, ¿no? Transita lugares como complejos, difíciles. Y
y creo que hay como un entendimiento de la situación en todo su complejidad, en su tiempo, y no hay como una cuestión de víctimas y villanos, ¿no? Que es como un entramado familiar con toda Claro. las capas que tiene y que no es fácil de sintetizar de esa manera, como de lucho. A mí me parece re importante eso, que no se sienta como unos contra otros, ¿no? Como que ella contra ellos, porque también hay algo que para mí es re importante que le dice Jorge, que es que a él le hubiera gustado tener la oportunidad antes de saber algunas cosas, ¿no? Se la dice de la forma que puede, pero es algo Sí. re importante. Sí, sí. Que alguien se lo diga también, como, bueno, porque ella dice, no me miraban, y ellos también dicen, bueno, a mí también me hubiera gustado. Como esa cuestión, hay de todo, ¿no? Pero bueno, también la forma, sí. Pero sí, es complejo. Es un tema como difícil. Pensamos mucho ahí, y cuando haces es la vida de las personas, entonces Claro. mucho pienso ahí cuando filmás, cuando montás, cuando mostrás, cómo, Sí. todo. Y en este sentido, ¿cómo fue ese vínculo con el equipo de trabajo, no? Mencionabas, bueno, a Eugenia Loscuaga, la productora, también, bueno, el cámara. ¿Cómo fue ese equipo? Que me imagino haber sido un equipo íntimo, y en ese proceso de trabajo, ¿cómo fue? Sí, éramos 3 personas en el rodaje, y en montaje otra amiga que es Maggie Esquinca. Entonces, claro, fuimos por mucho tiempo 4 personas con la película. Al llegar al final se agrandó el equipo, pero por muchos años fuimos 4 personas. Entonces, claro, Euge y el Coco, que es el sonidista, son amigos. Pero había que... La cámara la hacía yo, o sea, la foto la hacía Sí. yo, el Coco hacía sonido y Euge la producción. Pero claro, era importante que de la misma forma que yo tenía como una intimidad re grande con la familia, que ellos lograran entrar ahí de una forma cálida. Claro. Y se dio muy natural, o sea, muy natural, por suerte. También mucho como con el Coco, ¿no? Porque había escenas, de repente escenas que yo estaba así solo con ellos, que eran como más íntimas, pero él estaba siempre. Entonces había que Generar el ambiente apropiado. sí, que hubiera como confianza también con ellos y tal, pero el Coco ya llegó siempre en un lugar de mucha charla, y hablaban, a veces gran parte del rodaje era hablar con ellos sin filmar, entonces claro, de Sí, repente sí. Delia y Jorge ya saben mucho de quién es el Coco, de la familia, de su hija, de todo, y lo mismo el Coco de ellos. Es como había charlas muchas personales entre todo eso, entonces hacía que no, yo qué sé, el año pasado que fuimos a merendar a lo de Delia tipo, pero que venga la hija de Coco, que la quiero ver de vuelta, como esas, como, Claro. sí, se da como eso. También la familia es una familia muy como de puertas abiertas, ¿no? Su casa siempre recibió a los amigos de sus hijos con mucho amor, y les gusta también. Entonces, creo que también eso facilitó ahí. Hablando de esto de lo técnico, que me parece un detalle importante a destacar, porque si bien no es parte de la historia, sí hace al relato, ¿no? Obviamente. A mí me gustó muchísimo esta cuestión de la proximidad que generás con la cámara. Creo que claramente es buscado, y que hace a buena parte del mensaje que la película te deja. Creo que tiene esa cercanía, esa intimidad que te genera el uso de la cámara, o sea, cuaja muy bien con todo el relato. Y tiene algunos detalles, creo que son como brillantes. Hay un plano en particular que yo quedé como así fascinado, que ese es en el que está Jorge leyendo, ahora no me acuerdo si es una carta, uno de los poemas, y que se ve en el reflejo de sus lentes el texto. Ese fue como, ya esto me pagó toda la película. Qué bien. Eso me pareció fascinante también, el trabajo ahí. Sí, ahí había también que la cámara fuera como respetuosa y estuviera cercana, porque para mí es importante esa cuestión de poder hablar bajo, de poder hablar como Eso. Claro. en un diálogo, que hacían que la cámara tuviera que estar cercana. Entonces, pero me acuerdo, desde el principio el Coco me decía, Pitoca, no tenés planos generales, ¿cómo vas a editar esto? Y decía, bueno, Coco. Y al final nada, hay planos generales, sí, pero Sí. no, ni tanto tampoco. Y al final nada, se pudo contar nada, igual y sin... pues o sea, antes de empezar a montar tenés miedo que las cosas funcionen, ¿no? Decís, bueno, esto funcionará. Pero bueno, de toque, ya en el primer tirón de montaje, que era como para volver a filmar, nos dimos cuenta que la película estaba, que quedaba muy poquito, que lo que estaba funcionaba y estaba funcionando bien.
Y sí, la cercanía en la cámara tiene mucho que ver con que diera esa cosa íntima. Trabajamos mucho con el sonido, no se nota porque es un elemento que se presta menos atención, pero está ahí, tiene mucho laburo puesto, muchos días de construir los espacios, de diferenciar el jardín con el interior, de hacer esos mundos sonoros de las fotos, con sonidos que tienen que ver con Delia y sonidos que son del Coco, por ejemplo, de grabaciones viejas de Coco, sonidos míos, que yo filmaba mucho en Mini DV en un momento, porque pensaba que quizás los poemas pudieran tener otra estética plástica en la película, al final no la tienen, con esos Mini DV la tienen como con las fotos y con otras cosas, pero sí usamos mucho el sonido de esos Mini DVs. Bien. Para ambientar como el archivo más analógico de ese tiempo. Entonces hay un cuidado y muchos cortes de montaje tienen que ver con el sonido también, ¿no? Como esa salida, cómo salir de la realidad de la cosa más como, entre comillas, no onírica, pero más poética que tienen lo que tiene que ver con los textos a la vida cotidiana, pura y dura. Hay muchas transiciones que están como muy trabajadas con el sonido también de ese pasaje abrupto a veces, pero que nos gustaba, tipo, ¡pah! ¡Pum! Y se acabó esto y viene el hoy. Bien. Una película que se estrenó el 19 de mayo, ¿no? El mes de la memoria, un día Sí. antes de la Marcha del Silencio, con todo lo que significa, y has obtenido varios premios. El Bizanga de Plata, Mejor Dirección en el Festival de Málaga del 2022, mención especial del jurado en Festival de Málaga 2022, mención especial del jurado Festival de Cinemateca, premio del público Festival de Cinemateca, mejor largometraje de Tour del 2021 en la Semana Documental de Montevideo. ¿Cómo fue también esa recepción afuera, aquí, en esta ópera prima también, ¿no? Para vos como directora, además de ser una película muy importante para vos desde el punto de vista personal. Es re lindo cuando se juntan las cosas, ¿no? Es como... Te sorprende, al principio te sorprenden. Lo de... Sí, no. Como que no entendés mucho qué, o sea, porque para vos es una cosa tan como chiquita o no sé, como procesos... No sé cómo explicarlo, que son súper importantes, pero cuando otras personas empiezan a conectar de la forma que vos conectaste con la película, está buenísimo. Y está buenísimo lo que pasa con las personas en las funciones. Estamos yendo a muchísimas funciones, porque en el interior también. Claro. Entonces, más allá de los festivales y eso, las charlas que se dan en las post son movilizantes, ¿no? La gente, es difícil, como después de que termina la película, que queda como una sensación, como hablar, y lo que pasa con lo que nos están diciendo, está buenísimo. Sí, es como motivante también, porque a veces terminas un proceso como si está, y ahora descanso. Pero todo eso te motiva también a decir, bueno, o sea, se ve lo que quisiste contar, está ahí también, es como, no sé, está bueno. Bien, Sí. Súper recomendable para quienes aún no han visto Delia, el documental en Cinemateca, aún está disponible. Tuvimos el gusto con Diego de ver, y realmente las felicitaciones públicas, porque es una historia muy lindo contada, y esa mirada puesta en Delia. A mí es algo que me gustó muchísimo, en ese ojo, en esa mujer que estuvo invisibilizada y ahora realmente tenía mucho para decir, y va a tener muchísimo para decir. Muchísimas gracias, Victoria Pena Echeverría, Pitoca, Gracias directora a de ustedes. Delia. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Andrea y Victoria. Nosotros ya nos estamos retirando. Nos reencontraremos mañana desde las 9, como siempre, con más Ciudades Invisibles. Recuerden que todos los contenidos los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Ciudades Invisibles Radio. Así nos buscan, y ya nos vamos porque desde las 10 concentramos en la explanada de la Universidad de la República por esta Marcha Nacional por la Educación, en defensa de la educación pública. Ayer justamente conversábamos con José Olivera, presidente de FENAPES, para conversar sobre los motivos de esta marcha. Por si no pueden asistir, allí les queda el contenido para poder escucharla. Y como siempre, muchas gracias a Fede Lima en los controles. Nos reencontramos mañana jueves desde las 9. Que pasen bien. Estás escuchando Ciudades Invisibles.